El grupo se queda sin palabras, aún no pueden creerlo. El túnel por donde venía el teniente ha colapsado. Permanecen unos segundos en silencio, pero en ese momento la tierra comienza a moverse, y de ella sale una mano. Hiseok se apresura a ayudarlo, comenzando así el episodio 90. Una vez afuera, el teniente respira con dificultad. Viéndolo desde el lado positivo, ahora estarán seguros por lo menos durante un tiempo. Comenta que todo se ha complicado. Aunque se trate de una emergencia, no hay salida para el resto de los miembros que quedaron atrás y que regresarán cuando el otro lado de la pared esté tranquilo. Pero el periodista añade que los sobrevivientes son los que están acá en este momento. Recuerda que Yeon-tae, que quedó gravemente herido en el primer ataque. Tae-soo y Yun-il quedaron atrapados durante la emboscada de las arañas. El teniente comenta que a Yun-il lo vio después de arrojar al niño, notó que sus piernas estaban deterioradas. Eso hace pensar mucho al periodista, quien le pregunta si vio algo como un rayo de luz cerca de él. El teniente responde que sí, que parecía haber visto un destello. El periodista reflexiona que Yun-il probablemente también comió la píldora, y se pregunta si la gangrena cutánea será un efecto secundario. El teniente agrega que sabía que habría sacrificios al caminar por un campo de batalla y se lamenta no haber estado a su lado. Una compañera le responde que no fue su culpa, él la cargó y cruzaron el ataque de las arañas atravesando todo el campo de batalla. El periodista añade que, gracias a esos sacrificios, se abrió el camino principal. Es difícil proteger a todos y, aunque suene egoísta, si no hubiera sido por ellos, todos estarían muertos. El teniente asiente. El periodista continúa, ya pasaron la zona más peligrosa, pero esto aún no termina. En lugar de entristecerse por los sacrificios, deben concentrarse en el futuro para que no sean en vano. El teniente pregunta por el siguiente objetivo. El periodista responde que deben encontrar la salida del laberinto, que avancen con precaución y lentitud, ya que no pueden asegurar que ese laberinto esté realmente abandonado. Una vez afuera, podrán llegar al camino que lleva directo a la planta superior. Pero en ese instante, un retumbar sacude el área. Las paredes empiezan a colapsar, y el grupo se pregunta qué está sucediendo. El teniente especula que el ruido viene del otro lado del muro. El periodista entra en pánico, grita que corran, que están tratando de romper el muro. Sin dar tiempo, el muro explota desde el otro lado. Entre escombros, el periodista alcanza a divisar algo, queda frente a frente con una araña, preguntándose ¿por qué yo? Pero en ese momento, una de las bestias del abismo la intercepta. El grupo llama al periodista para que se apresure, pero él se mueve con dificultad debido al miedo, observando la pelea entre los monstruos. En ese instante logra ver mejor la bestia del abismo, y se pregunta si es Park Yeon-tae. Mientras la bestia sigue luchando contra la araña, Jin-woo se apresura a huir sin calmar su curiosidad. El teniente comenta que la araña administradora los ha seguido hasta el laberinto. El periodista llega con el grupo y les dice que se trataba de su compañero Yeon-tae, que vio su rostro. Todos quedan sorprendidos por la noticia. El teniente comenta que no tiene sentido, que estaba a punto de morir, y se pregunta si el periodista está alucinando. Este vacila, pero el teniente añade que ese monstruo ya fue derrotado. Al ver a lo lejos, se pregunta si realmente es él. El periodista observa cómo la araña administradora somete a la bestia del abismo, así que el teniente ordena irse rápidamente. El periodista maldice mientras la araña administradora va tras ellos. El monstruo del abismo ya yace derrotado en el suelo, mientras el grupo corre por sus vidas y la araña los persigue. El teniente está preocupado porque no es lo suficientemente rápido, teme que la araña lo alcance. El periodista le pregunta si es por su pierna, y justo en ese instante se dan cuenta de que la araña ya está sobre ellos, pero una trampa se activa, deteniéndola por un momento. La compañera comenta que han ganado algo de tiempo, pero al avanzar, ella también pisa una trampa. Unas cuchillas salen del suelo y le cortan las piernas, haciéndola gritar de dolor. Ahora está sin poder moverse, lo que alarma al periodista. Hibun yace en el suelo sin poder caminar. En ese momento, la araña administradora logra liberarse de las trampas. El periodista les dice que tomen al niño y que escapen, que él apoyará a Hibun. El teniente duda, pero el periodista le insiste que escapar es crucial. Ellos lo entienden y se marchan rápidamente. El periodista le pregunta a Hibun si puede hablar, pero ella solo logra decir mis piernas, lo siento, es mi culpa. Él le responde que no diga tonterías y le pregunta si recuerda si hay más trampas. En sus pensamientos, el periodista admite que la situación es más grave de lo que parece, la sangre de Hibun no deja de fluir. Aunque la ha estado llevando todo el camino, su condición empeora. Trata de mantenerla consciente porque la araña sigue detrás de ellos. Hibun le dice que está bien, que no quiere ser una carga incluso si él logra escapar.
Pero el periodista le pide que hable más fuerte, que no la escucha. Ella grita que la araña está justo detrás, que le dará tiempo. Y, sin pensarlo dos veces, el periodista la lanza hacia la araña. Hibun queda completamente sorprendida ante la frialdad del periodista, mientras se le dice que puede hacerlo. Le da las gracias mientras la deja a merced de la araña. En el último capítulo vimos cómo Hibun quedaba a merced de la araña administradora. El periodista presencia sus últimos momentos, completamente quieto, y el equipo se da cuenta de esto. Ji-seok se acerca para preguntarle qué sucede, pero el periodista, sin una pizca de vergüenza, se hace el confundido. Dice que lo que ella acaba de hacer, y de inmediato gira, poniendo una expresión de desesperación y sufrimiento. Comenta que Hibun se sacrificó a sí misma, creyéndose una carga tras perder las piernas, y que insistió en ganar tiempo para que ellos escaparan, aun cuando le intentó detenerla. El teniente lo consuela. Le dice que deben respetar sus últimas palabras, que no es su culpa, y que gracias a ella una trampa se activó correctamente, deteniendo a la araña y dándoles tiempo. El teniente continúa diciendo que lo mejor es honrar el sacrificio de la heroína y seguir avanzando, que para que su sacrificio no sea en vano, ellos deben vivir. El periodista se deja consolar. Ji-seok, horrorizado, no puede decir nada. En el fondo de su mente sabe la verdad. Él vio cómo el periodista empujó a su compañera hacia la trampa, y no es la primera vez que usa a alguien como cebo. Si considera que alguien no es útil, lo desecha como si fueran piezas en un tablero. Igual que sus experimentos con humanos usando las píldoras. Ji-seok piensa que es peligroso seguir con él. Necesita una oportunidad para contarle todo al teniente antes de que sea demasiado tarde. No puede imaginarse al teniente enojado, creyendo que le está mintiendo o malinterpretando las cosas, diciéndole que está dudando de las últimas palabras de Hibun. En una situación así, podría parecer que está provocando un conflicto interno. Piensa que el teniente no va a escuchar sus palabras, porque prefiere confiar en el periodista, alguien que planifica y actúa, antes que en un compañero que solo insulta. Una vez que todo esté tranquilo, cuando Jingwoo vuelva a la normalidad, entonces lo contará todo. Temblando, comienza a analizar su situación. Los miembros restantes son Jingwoo, el teniente, el niño, y él. El niño tiene un poder monstruoso. Como sujeto ya experimentado, no muestra efectos secundarios, es obediente y sigue instrucciones. El teniente posee un físico increíble, un poder abrumador y juicio rápido. Es, sin duda, la persona más confiable del grupo. Entonces, ¿qué ha mostrado él hasta ahora? ¿Qué utilidad tiene? ¿A quién expulsarán después? Ese pensamiento lo paraliza. De pronto escucha su nombre. Ji-seok. Ji-seok. Quien lo llama es el propio periodista, haciéndolo volver en sí. Le pregunta si está bien, porque parece haber recibido un gran impacto. Ji-seok responde que sí, que solo estaba pensando y que no quiere olvidar los sacrificios de Hibun y los demás. El periodista suspira y dice que ella tampoco quería morir, pero con ambas piernas cortadas, sin poder detener la hemorragia y sin medicinas, seguramente no quería convertirse en una carga. En momentos así, deben mantener la mente clara. También había riesgo de infección. Con una sonrisa sutil, casi psicópata, le dice que si él llega a lastimarse, lo usará como cebo para arañas. Ji-seok lo mira con horror, pero en cuanto vuelve a verlo, el periodista ya tiene su cara tranquila, preguntándole si está bien, si tiene algún golpe en la cabeza porque lo ve muy fuera de sí. Ji-seok responde que no pasa nada, que solo estaba imaginando cosas. El periodista le recuerda que si se lastima será difícil desinfectar y podría enfermar, que incluso las heridas pequeñas pueden ser peligrosas. Ji-seok duda si lo que vio fue una alucinación. Entonces el periodista comenta que parece bastante conmocionado y le pide que le dé la comida, que él se encargará. Pero cuando Ji-seok está por entregarla, se desespera, diciendo que no es necesario, que él se hará cargo, que lo deje hacerlo porque debe ser útil de alguna forma. El periodista se ríe y le dice que se relaje, que no se exija tanto, que si se siente abrumado solo debe avisarle y él lo ayudará. Luego lo deja ir y le dice que permita que ayude al teniente a cargar al niño para que descanse un poco. Mientras conversan y cambian al pequeño de brazos, Ji-seok piensa que en cuanto entregue la comida será descartado. Ahora mismo ese es su único valor. Debe sobrevivir aferrándose a las provisiones, si las pierde, será desechado como los demás. Así inicia el episodio número 91. El equipo continúa avanzando. El periodista advierte que hay trampas en el suelo y deben tener cuidado. El teniente comenta que, aunque lograron llegar bastante lejos, las arañas no los han seguido porque había un solo camino, pero ahora podrían alcanzarlos fácilmente y eliminarlos aquí. El periodista agrega que deben evitar los caminos sin salida, porque si retroceden podrían encontrarse de frente con las arañas.
El teniente decide revisar la esquina izquierda antes de volver y les pide que vigilen detrás con el niño, que avancen con cuidado. Luego le pide al soldado que revise la esquina derecha y regrese, mientras el periodista le recuerda que tenga cuidado con las trampas. Antes de irse, el periodista le pregunta si no piensa dejar la comida. El soldado responde que es su responsabilidad, que él la llevará. El periodista insiste en que la mochila es una carga, pero Ji-seok se desespera, repitiendo que es su responsabilidad. El periodista, fastidiado, le pregunta sin rodeos si esto es por los compañeros que abandonaron antes, si cree que él es un tipo malo. Le confiesa que realizó su experimento estando completamente de acuerdo con los participantes. Que si realmente cree que amenazó a Jin-bum con un cuchillo, está equivocado. Ella quería sacrificarse y él solo la ayudó. Agrega que no quería cargarla, pero era lenta, y entre trampas, si la hubiese pisado, todo habría terminado ahí. Ji-seok no sabe qué decir. El periodista continúa, le pregunta si está preocupado de que lo use como conejillo de indias, recordándole que lo salvó en el segundo piso. ¿Por qué te descartaría, si eres la persona cuya vida salvé?, le dice. Le pide que olvide todo, que siempre lo ha cuidado, que solo intenta devolverle el favor, que lo que quiere es escapar juntos. Ji-seok vacila. El periodista sigue presionando. Sin él, estaría arrastrándose en el segundo piso desde hace mucho. Trabajamos juntos infiltrándonos en la fortaleza, nos curamos las heridas juntos, solo quiero unir fuerzas contigo, como la última vez. Y la última vez no resultó tan mal, ¿cierto? Salgamos juntos. Ji-seok piensa en Jin-woo. En cómo él, incluso desesperado, luchó solo por sobrevivir. Piensa en Yontae, en que incluso una araña tejiendo una red en la pared era menos peligroso que estar en el centro del campo de batalla. Recuerda que Ji-bum fue la primera en ofrecerse como cebo, que él también solo está tratando de vivir. Si no fuera por el periodista, él estaría arrastrándose entre los prisioneros. El periodista remata diciendo que deben sobrevivir para ir a ver a sus madres juntos. Y entonces le entrega la bolsa de comida, diciéndole que va a patrullar la esquina derecha, que por favor cuide la comida. Ji-seok se disculpa por malinterpretarlo. Jin-woo responde que es normal, que después de tanto tiempo en ese lugar, perder la cordura no sería extraño, le agradece por entender que realmente es una buena persona. Ji-seok agrega que él también lo es, y se marcha. Al verlo alejarse, el periodista piensa que creía que Ji-seok era más fuerte mentalmente, pero después de verlo así, parece haber llegado a su límite. Comenta que no es extraño, se rasca la cabeza, molesto. Pero cuando se gira, la araña administradora, la misma que los perseguía, ya está allí, justo frente a él, encontrándolo completamente solo. Ji-seok piensa que todos deben estar sufriendo ya que están en la misma situación, y que no debe quejarse porque todos están aguantando y soportando lo mismo, cada uno haciendo su mayor esfuerzo y sacrificio. Entonces se pregunta por qué tiene esos pensamientos tan extraños, ahora él también debe hacer lo que pueda. Se da la vuelta y ve al periodista agarrando al niño, perseguido por la araña. Así que le grita que corra. Pero al ver la cara de Jin-woo, nota su desesperación. Jin-woo le grita que no tenía eso planeado mientras activa una trampa que bloquea su camino. Dice que no era su intención. La araña, al verse bloqueada, dirige su atención a un nuevo objetivo, Ji-seok, quien le grita que es un maldito. Inicia el episodio 92. Ji-seok se encuentra escapando de la araña mientras maldice a su compañero por tenderle esa trampa. Mientras corre desesperado, recuerda todas esas palabras que le había dicho hace un momento, diciéndole que eran solo mentiras. La araña está a punto de alcanzarlo, y de un solo golpe, lo manda a volar, dejándolo herido en el suelo. El soldado se levanta como puede, pero se topa con un callejón sin salida. Entre lágrimas recuerda que aún posee la píldora de autodestrucción, y piensa que si la toma, duda si podrá enfrentarse a esa araña. No es una araña normal, solo podría resistir unos pocos segundos. En lugar de morir haciendo algo bueno, sería mejor. Pero es interrumpido cuando la araña lo atraviesa por la espalda, arrastrándolo hacia ella. Ji-seok grita de dolor, llamando a su mamá. Y justo cuando la araña está a punto de comérselo, unas manos sostienen su boca desde atrás, desgarrándola en pedazos. Era la bestia del abismo. Ji-seok cae al suelo al ser salvado. Esta vez la bestia del abismo está usando un parásito para luchar contra la araña, dominándola al punto de someterla completamente con pura fuerza. Al terminar, la bestia del abismo comenta que este es un encuentro sumamente extraño con un cambio impactante, mientras observa al soldado moribundo en el suelo. Ji-seok, con la poca fuerza que le queda, le dice que pensaba que estaba muerto. La bestia realmente era Yeontae. Le comenta que se ve bien, que como pensó que había muerto en la explosión inicial lo dejó y se fue, pero que él siguió protegiéndolos desde atrás.
Hiseok se lamenta, diciendo que debió haberlo escuchado, pero escuchó a ese maldito. Fue una mala decisión. Yeontae se sorprende, pero Hiseok aclara que está hablando de ese desgraciado de Kim Jin-woo, que merece morir. Dice que es un hipócrita. Cuando todo se vuelve peligroso, usa a sus aliados como señuelos y escapa, incluyendo a los demás del grupo. Yeontae se alegra al saber que todo es obra del periodista, porque pensaba que sus compañeros habían muerto mientras huían. Hiseok pregunta de qué está hablando, pero Yeontae le responde que no se preocupe. Hiseok entonces saca la píldora de autodestrucción y le pide un favor. Yeontae le pregunta por qué no se la comió, que quizás habría resistido un poco más. Pero Hiseok le dice que intercambió su vida por la de él, que pensó que le daría un poco más de tiempo para escapar. Si resistía, aumentaba la posibilidad de que ese bastardo sobreviviera, pero ahora no puede permitir que sobreviva. No quiere verlo vivir su vida, no quiere verlo subir al mundo de arriba. No vale la pena salvar a ese tipo. Dice que deberían enterrarlo ahí mismo, que deben evitar que suba. Yeontae le comenta que está malinterpretando las cosas, pero Hiseok, tosiendo sangre, le dice que si no se da cuenta de que hubo un malentendido, que él no era el único que sabía su verdadero aspecto, y que debió haber confiado más en Yeontae. Al entregarle la gema, su fuerza vital comienza a desvanecerse. Yeontae se queda pensando. Sin mostrar sentimiento alguno, se voltea y piensa que en realidad está agradecido con el periodista. Al principio sentía que toda su vida había sido injusta, vivió para la felicidad de los demás. Mientras corre, piensa que nunca se cuidó a sí mismo ni una sola vez. Ya no importaba si estaba bien o mal, mientras quienes lo amaban fueran felices, él estaba bien. Ve la trampa cerrada y la abre de un solo golpe. Comenta que fue Jin-woo quien lo hizo darse cuenta de que todo lo que había hecho era inútil, que lo más importante es uno mismo. Su bondad, las personas que aceptaron su bondad como un derecho, las personas que consumen el espectáculo del escenario como su diversión. Siempre anheló tener una oportunidad de vivir una vida opuesta, y fue Jin-woo quien cumplió su deseo. Por esa razón lo estuvo buscando, para que pagara su deuda. Alcanza una esquina donde ve al grupo discutiendo. El teniente quería volver para salvar al soldado. El periodista lo nota y le dice que mire. Yeontae sigue pensando mientras los observa desde la distancia, no los estaba siguiendo precisamente para salvarlos. Con una sonrisa de alegría grita que finalmente lo atrapó, mientras se muestra cara a cara frente a ellos. Recordamos un poco cuando Park Yeontae se encontraba al borde de la muerte, deseando tener un poco más de tiempo, si tan solo tuviera una oportunidad. En ese momento, desde el cadáver de la bestia del abismo a su lado, escucha una voz. La presa de menor rango en la jerarquía de los laberintos, una criatura insignificante, un humano. Tú, que eres débil, que ni siquiera se te permite vivir ni respirar en este lugar. Yeontae siente como si le estuvieran hablando directamente dentro de su cabeza. La criatura continúa. Soy un ser que gobierna sobre miserables seres como ustedes. Acéptame, humano. Te daré una nueva oportunidad. Yeontae se sorprende. Este ser que dice gobernar sobre otros, ¿por qué quiere a un humano insignificante? Se trata de un parásito que yacía atrapado en el cuerpo de la bestia del abismo, incapaz de liberarse de su huésped. Ni siquiera su huésped abandonó la idea de ser un soldado, incluso llevando su poder, ignoró todos sus consejos y no lo usó. El parásito se burla del miserable destino de un insignificante soldado y le advierte que pronto él estará en la misma situación. Pero le dice que no debería preocuparse, su mente y su corazón están intactos, y su huésped dejó un cuerpo completo, excepto por la cabeza. El parásito trata de seducirlo, le ofrece un nuevo cuerpo, un nuevo poder, una nueva oportunidad, si acepta convertirse en su huésped. Yeontae le responde que no sea tan insistente, que aún tiene que considerar sus opciones. Pero el parásito le dice que no hay tiempo, muy pronto compartirá el mismo destino que su huésped, que tome la decisión sabia. Yeontae se ríe, diciendo que están en la misma situación, así que no crea que es tan especial como para hablarle así. Le reclama que, al conocerlo por primera vez, tenga la osadía de pedirle algo tan grande, eso demuestra lo desesperado que está. Le pregunta si esa es la razón por la que intenta intimidarlo con esos ojos inyectados de sangre e ira. Admite que está cansado del abuso emocional y que no piensa ser manipulado por nadie más. Él vivirá como quiera. El parásito responde que tener noción del subconsciente no sirve ante la muerte inminente, no importa lo que piense, solo le quedan dos opciones, vida o muerte. Yeontae replica que no, él estaba preparado desde el principio. La elección no la hace él, la hace el parásito. Entre risas, al borde de la muerte, afirma que lo acepte, que le dará una nueva oportunidad, pero que olvide la idea de poder controlarlo, porque él será quien lo controle.
El parásito se emociona ante su determinación y dice que es magnífico. Capítulo 93. Retomamos donde Yontae finalmente se encuentra con ellos. El periodista, emocionado, le dice al teniente que se lo había dicho, que Yontae los estuvo protegiendo contra la araña desde atrás. Se pregunta qué le pasó al cuerpo. Pero de repente algo impacta en la pared detrás de ellos a gran velocidad. El periodista se queda sorprendido, preguntándose qué está pasando. Yontae comenta que parece que aún no se ha adaptado completamente. El parásito le habla, aún no se han fusionado completamente y le pide retroceder ahora, consumir a la araña y al humano, para convertirse en un ser completo. Yontae le dice que no intente controlarlo, que no le interesa convertirse en un ser completo. Y, como ya dijo, el primer bocado tiene que ser el maldito periodista. El parásito suspira y le responde que haga lo que quiera. El teniente le pregunta con quién está hablando y por qué los atacó. Yontae se disculpa, explicando que está infectado por algo similar a un parásito, pero que puede controlarlo, que está bien, y pide perdón por decepcionarlos. El grupo discute si realmente es su compañero, pero el periodista dice que no deben dejarse engañar, aunque tenga su cara y su voz, los atacó hace un momento. Le gritan monstruo despreciable, que no caerán en su trampa. Yontae se ríe al escucharlos llamarlo monstruo, pero su expresión cambia a molestia. ¿Cómo pueden llamarlo monstruo a él, quien fue más humano que ninguno, hasta el último momento? Les recuerda cuánto se esforzó para cuidarlos, para mediar en todas sus inútiles peleas. Se dirige al teniente, preguntándole si no cree que la persona en la que confiaba fue la misma persona eliminada por Kim Jin-woo. Les recuerda que soportó durante meses para no perder la esperanza, y que ahora, después de todo ese tiempo, lo llaman monstruo por culpa de las provocaciones del reportero. Se molesta aún más. ¿Cómo se atreven? El teniente intenta calmarlo, diciéndole que ha sufrido mucho, que hubo muchas cosas que lo molestaron, y que lo perdone por su estupidez. Le dice que lo juzgó por su apariencia. Yontae se emociona porque el teniente finalmente reconoció su esfuerzo, pero parece estar mal de la cabeza, porque comienza a repetir ahora sin parar. Luego entra en sí y dice que ya no hay necesidad de emocionarse tanto, independientemente del proceso, el resultado es bueno. El teniente pregunta de qué está hablando. Yontae comenta que su aspecto puede parecer el de un monstruo repugnante, pero su cuerpo se ha adaptado completamente al laberinto. Y se dirige al periodista. La persona que tanto despreció, se está convirtiendo en la nueva especie que él tanto quiso ser. Jin-woo dice que está completamente loco, pero el teniente responde que aún está cuerdo. Sin embargo, es interrumpido por Yontae, que afirma que su cuerpo aún no está completo, pero que a ellos les queda una oportunidad. El periodista pregunta de qué está hablando. Yontae le responde: la oportunidad de convertirse en una nueva especie. Solo deben convertirse en su alimento. Que juntos logren el sueño de convertirse en un ser completo. El periodista se sorprende, pero en un abrir y cerrar de ojos, el teniente alcanza a salvarlo, esquivando la embestida de Yontae. Le dice al periodista que tome al niño y se vaya. Pero él responde que el monstruo está bloqueando la salida. El teniente le ordena regresar inmediatamente por donde vino, mientras recibe encima el ataque de Yontae, quien lo lanza a volar de un golpe. El teniente ve que el reportero escapa tranquilamente. Yontae le dice que no interfiera, si le entrega al periodista, actuará como si no lo hubiera visto, ha esperado este momento por tanto tiempo. El teniente intenta hacer que recobre la conciencia, diciéndole que está siendo controlado por el monstruo. Pero Yontae se molesta y le responde que deje de decir tonterías, él tiene control total, tanto mental como corporal. Todo está bajo su control. No tiene que preocuparse, se siente bien. Su rostro se deforma mientras dice que se siente vivo. El teniente le dice que eso es lo que lo hace humano, los humanos pueden vivir incluso solo por eso. Gracias a su empatía pudieron estar juntos tanto tiempo, que los humanos crecen ajustando cuidadosamente sus deficiencias individuales. Yontae le grita que se calle, que no quiere escuchar palabras despectivas de una especie inferior. Él es diferente, ya no es humano, es una nueva especie. El teniente le responde que no es más que un zombi infectado por un parásito. Con determinación, se come la píldora de emergencia, diciéndole que a partir de ahora no podrá dar ni un solo paso más. Jin-woo se encuentra escapando entre jadeos, con el niño en los brazos, y logra llegar hasta donde está el cuerpo de la araña, y más atrás, el de Ji-seok. Pero en ese momento alguien lo llama desde su espalda. Al voltear, ve al teniente, quien le dice que ahora están a salvo, que ha derrotado al monstruo. El periodista, nervioso, le pregunta si eso es verdad. El teniente le responde que tragó la píldora y lo estranguló, que el poder de la píldora es realmente.
Yeontae termina la frase diciendo que es realmente increíble, mientras sostiene al teniente en sus manos, o lo que queda de él. Jingwoo queda horrorizado, no puede creer lo que está pasando, y sale corriendo. La bestia le pregunta a dónde va. Mientras huye, Jingwoo piensa en cómo diablos terminó todo así, si su plan era perfecto. Recuerda, el hombre justo muere primero, generando la desesperación. Sigue escapando, convencido de que uno por uno, los que se vuelven carga deben ser sacrificados, y que el más fuerte enfrenta al enemigo para que el protagonista sobreviva. Dice que todo era un cliché. Que él, como protagonista, debía sobrevivir al final. De pronto reacciona y exclama que todo realmente es un cliché. Investigó y buscó el poder oculto de la gema subterránea para escapar del laberinto. En ese proceso todos los relacionados mueren, quedando solo el protagonista, quien descubre el verdadero poder y promete vengarse por los sacrificados. Dice que sacar el verdadero poder de la gema es un cliché típico de protagonista. Comenta que antes de la estabilidad debe llegar la peor crisis. Esta debe ser la primera batalla contra un jefe en la historia del protagonista. ¿No es así? Yeontae logra alcanzarlo y le pregunta qué está murmurando desde hace rato. Le dice que lo está persiguiendo, que si ya se rindió, porque si lo hace, ya no será divertido. El periodista le responde que no lo entiende, que está en medio del descubrimiento de un nuevo poder, el despertar del protagonista. Yeontae se confunde, mientras Jingwoo piensa que su primer despertar debe ser como un superhéroe de historieta. Está seguro de que puede controlar el poder de la píldora, solo debe mantener la calma y sentir el flujo del poder, no dejarse llevar. Reuniendo fuerza desde las piernas podrá proteger músculos y huesos para no sufrir tanto daño. Tras acumular esa fuerza, se lanza directo hacia la bestia con alegría, diciendo que mire cómo puede controlar perfectamente el poder de la píldora. Pero antes de acercarse, es repelido de un solo golpe, mandado a volar. El periodista se recupera como puede y comenta que aún no ha terminado, que debe maximizar su capacidad de regeneración usando el poder de la píldora. Pero antes de que pueda regenerarse, Yeontae le da una fuerte patada. Mientras lo presiona contra la pared, le pregunta si está bromeando con eso de que él es el protagonista, y que cómo se atreve a decir algo así. El periodista grita que lo deje ir, que lo salve, y ese grito despierta al niño, quien desde atrás le da un golpe poderoso que manda a volar a Yeontae. La bestia, confundida, pregunta qué clase de poder es ese. Jingwoo le dice al niño que debe comer una píldora, que sin ese poder no podrá ganar, pero el pequeño responde que ya no hay. Taesoo se la quitó y la arrojó. El periodista no lo puede creer. Entonces el niño recuerda, Taesoo desapareció frente a él, Yunil fue mordido por una araña. Dice que está acostumbrado a ver morir personas, pero ver morir amigos, eso se siente extraño. Que hará lo posible por salvar a los que aún quedan. Pero Jingwoo le confiesa que todos los restantes murieron, que la bestia del abismo que tienen al frente fue quien los mató. Dice que todo fue gracias a él, y que deben vengarse, deben vengar a sus amigos, incluso si la bestia controla el cuerpo devorando a los demás. Yeontae le dice que es un bastardo, pero Jingwoo se dirige al niño y le pide que luchen juntos para vengarlos. El pequeño asiente, e inmediatamente ambos desatan su poder. Jingwoo piensa que este es un momento de final de temporada, el punto culminante, se emociona mientras se lanzan contra Yeontae, diciendo que será un final feliz. Pero la realidad es otra, no son rivales para él. De un golpe, deja al pequeño fuera de combate, y luego golpea al periodista. El niño intenta regresar a ayudar, pero Yeontae lo toma por la pierna y lo lanza, chocándolo contra Jingwoo en pleno aire, enviando a ambos volando. Yeontae les dice que desde el principio, ya sea protagonista o estúpido cliché, ahora entiende por qué Jingwoo se puso delante de todos, llenándolos de mentiras para que lo siguieran. Dice que ya sea villano o héroe, solo era un extra viendo cómo los protagonistas brillaban. Que envidiaba a aquellos que iluminan el mundo como verdaderos héroes. Jingwoo, al borde de la muerte, le responde que no, que él no es un extra, que no es un simple extra. Yeontae dice que tiene razón, no es un extra. Es un villano, y el más despreciable de todos. Le lanza un fuerte golpe. Jingwoo intenta bloquear, salpicando sangre por todas partes. Pero al abrir los ojos, se da cuenta de que el niño fue quien bloqueó el golpe. Confundido, Jingwoo se pregunta por qué. El pequeño responde, temblando, que no quiere que sus amigos desaparezcan. Que ya no le queda nadie. Que solo le queda Jingwoo. Y eso, lo deja completamente sorprendido. El pequeño cae al suelo y Yeontae, con tono crónico y burlón, comenta. Oh no, el compañero que intentamos salvar con todas nuestras fuerzas se ha ido. Se sacrificó por nuestro protagonista. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Gritar de rabia y volvernos locos de ira? Sonríe con ironía y añade. Y finalmente,
¿Despertará el verdadero poder del protagonista, acaso? Jingwo responde entre dientes. No, tienes razón. Yo no soy un protagonista. Mientras lamenta la pérdida del niño, agrega. Solo soy un villano. Un vil villano que quiere destacar siendo alguien especial. Yeontae se sorprende al ver la manera en que el periodista lamenta la muerte del niño. No le parece divertido. Si vas a continuar hasta el final, dice, entonces debes seguir siendo despreciable y repugnante hasta tu último momento de vida. Pero Jingwo nota algo dentro de su mochila, mientras la criatura sigue hablando. Eso es lo que piensa un verdadero protagonista. Inténtalo al menos, quién sabe si despiertas un poder dentro de ti. Jingwo toma una gema de gran tamaño y murmura. Incluso si realmente despierta algo, no tendrá ningún significado. Porque el verdadero protagonista está entre mis manos. Y entonces introduce la gran gema en el cuerpo del pequeño. En el presente, el varón estremece su cuerpo. Su pecho comienza a agrietarse y a expulsar poder. La pequeña demonio se percata y se alarma, advirtiendo a todos rápidamente que se alejen lo más posible. En ese instante, el varón se eleva y libera una energía devastadora, arrasando todo a su alrededor. Se escucha un fuerte grito de dolor proveniente del varón. La demonio le advierte al cuerpo de mercenarios que no se acerquen. Aún está sin conocimiento. Siguen sincronizados con el pasado, y no quería que ocurriera esto. Piensa que ese nivel de poder es inesperado, que un humano normal habría sido desgarrado por tanta energía. Pero el joven varón logró llegar a la superficie. Eso significa que está controlando ese gran poder por sí mismo. Solo necesitan resistir hasta que él recuerde esa escena. Sin embargo, se percata de algo. ¿Es una señal? Murmura. Pero al mirar su espalda, ve al monstruo de los recuerdos, que no parece resistir. Uno de los mercenarios se coloca frente a ellos para defenderlos con su propio poder. Su compañera le dice. Nosotros nos encargaremos de ese monstruo. Apúrate. Los gusanos nos están alcanzando. A este paso atraeremos a todas las bestias del 10º piso. La pequeña demonio acelera la restauración de la sincronización de recuerdos. Deben aguantar hasta que el propio varón haga algo. Entonces se da cuenta de que él ha dejado de gritar. Su apariencia ha cambiado. ¿Ese es su propio poder? Dice, sorprendida. No, hay algo influenciándolo desde el exterior. ¿Es un lavado de cerebro? ¿O un control mental? En el pasado, Jingwo grita. No dejes que eso destruya tu cuerpo. Usa todo tu poder. Siente tu fuerza y haz la tuya. Usa ese poder para escapar de este lugar y destruye todo lo que interfiera en tu camino. Olvida todos los malos recuerdos que están bajo este horrible lugar. Vivirás feliz en la superficie. No hay nada que no puedas hacer. Tú puedes. Tú eres el protagonista, el verdadero protagonista. Yeontae los observa desde la distancia. ¿Qué están haciendo? El parásito le advierte con urgencia. No te acerques. Morirás. No puedo creerlo. Logró colocar la gema dentro del cuerpo del pequeño. Las bestias hambrientas consumen gemas para mantenerse fuertes, pero son de grado inferior. Para absorber una gema de alto grado se necesitan días, consumirla lentamente. La magia dentro de la gema no pertenece al cuerpo. Ese humano debería desgarrarse y desaparecer por completo bajo tanta energía. Pero se detiene de golpe. Espera, el cuerpo humano del niño se está regenerando. Yeontae queda perplejo. ¿No se suponía que debía desgarrarse? El parásito continúa. Esto es imposible. ¿Cómo puede un ser humano soportar ese poder? Ese hombre está interfiriendo en la mente del niño. Debes eliminarlo ahora mismo junto al niño. Podrías presenciar un despertar justo ahora. Yeontae comprende. ¿Está manipulando emocionalmente al niño? Sin pensarlo más, se lanza para eliminarlos. Pero Jingwo se interpone, usando su cuerpo como escudo, y es atravesado por la garra de la bestia. El torbellino de energía lo separa y le arranca el brazo al monstruo. Desde el suelo, el periodista pronuncia sus últimas palabras. Solo, una cosa más, quiero ser ambicioso. Sé lo que he hecho, aunque esté mal, quería ser el protagonista. Mi ambición no se detiene. No quiero ser olvidado. No quiero terminar como un villano insignificante. Mira al niño. Dijiste que querías un nombre, te daré el mío. Llévalo contigo, así podremos estar juntos. Y así se despide del cruel laberinto. El niño, ahora lleno del poder de la gema, declara. Con el poder de la gema, todo este poder ahora me pertenece. Recuerda las palabras del periodista. Escaparé usando el máximo poder de la gema,
destruiré todo lo que me detenga, olvidaré todos los recuerdos negativos del laberinto, porque mi nombre es Kim Jin-woo. Adopta así el nombre del periodista. Y en el presente, desata una fuerza nunca antes vista. La demonio, preocupada, lo observa y murmura. Esto ya es un problema. El varón Kim Jin-woo se encuentra envuelto en un torbellino de poder, lo que hace que Hong-won se pregunte de dónde viene. So-yan siente un escalofrío recorriéndole el cuerpo y comenta que se siente vulnerable. La pequeña demonio la regaña, diciéndole que no es momento para admiraciones, cada uno debe preparar sus defensas rápidamente. So-yan se pregunta por qué, si acaso Kim piensa atacarlos. La pequeña demonio le afirma que sí, que es debido a la orden de lavado de cerebro. Pero, en ese momento, Kim ya estaba sobre ella, y cuando la demonio se percata, ya había sido mandada a volar por un fuerte golpe que le inflige un gran daño, estampándola contra una pared de rocas. Mientras uno de los mercenarios se preocupa por ella, ya estaba siendo acechado por Kim. Maldiciendo su situación, activa su poder para defenderse, pero ni siquiera eso es suficiente para repeler el ataque. Hong-won lamenta horrorizada la pérdida de su compañero, pero no hay tiempo. Kim destroza al monstruo de los recuerdos completamente fuera de sí, dejando una imagen que hace temblar de miedo a Hong-won. Y antes de que pueda darse cuenta, ya está siendo atravesada por el puño del varón. Los mercenarios caen uno por uno, pero la imagen se desvanece como cristales rompiéndose ante los ojos del líder de los mercenarios. Un misterioso poder invalida la realidad, declarando que es falsa, aunque no puede usarlo sin restricciones. El grupo atacado hace un momento se pregunta qué acaba de pasar, pues vieron su muerte inminente. Hong-won entiende lo ocurrido, por eso le agradece a su capitán, ya que pensó que iba a morir. Él responde que no hay tiempo que perder y que deben prepararse. La pequeña demonio se pregunta qué está pasando, pues la ubicación del varón también cambió, como si no se hubiera movido en lo absoluto. Así, afirma que se trata de la habilidad sobrenatural del líder de los mercenarios, negación de la realidad. Viéndolo, comenta que había oído de ella, pero es la primera vez que la experimenta en persona. Piensa que es una habilidad increíble y se pregunta cuál será su historia. En ese momento, uno de los mercenarios grita que Kim ya se acerca de nuevo. Al voltear, la demonio lo ve otra vez avanzando hacia ellos, pero es inmovilizado por un poder de gravedad. Ye-jin les advierte a todos que huyan, porque no podrá aguantarlo mucho tiempo. So-yan le dice a la demonio que no hay tiempo para quedar separados, que deben seguirlo. Así comienza el capítulo 96. Hong-won le pregunta a su capitán cuál es la situación. Él responde que el desgaste de su habilidad es mayor de lo que esperaba, y que esa será la última vez que podrá usarla, más allá de perder la visión, podría quedar inutilizable. Hong-won le recuerda que la última vez pudo usarla más de 3 veces, pero el líder explica que en esa ocasión solo eran ellos. El consumo de energía contra el demonio y el conde es mucho mayor de lo imaginado. Le pregunta entonces a la pequeña demonio una explicación. Ella piensa que no puede usar su habilidad sin penalización, y le responde que, como puede ver, el varón se ha despertado según su objetivo inicial. Yu-jin agrega que, al mismo tiempo, ha perdido la razón. La demonio explica que habían configurado la sincronización sensorial al máximo para que él pudiera experimentar y dominar el despertar directamente. Jamás imaginaron que ese despertar sería provocado por un lavado de cerebro y no por su propia voluntad. Esto sorprende a Yu-jin, quien se pregunta si el varón está realmente bajo un lavado de cerebro. Ella afirma que, en el pasado, se usó el poder de gemas de alto nivel para forzar su despertar. El líder de los mercenarios queda asombrado por esa cantidad de energía mágica, pues no puede ser emitida simplemente con gemas de alto nivel. La demonio piensa que tiene razón. La tormenta mágica del joven varón, que antes tenía un diámetro de 2 metros, ahora ha superado los 10. Dejando de lado de dónde pudo haber absorbido tal cantidad de energía, se pregunta si una tormenta mágica así puede ser controlada simplemente con lavado de cerebro, será un talento innato, o tal vez es otra cosa. Pero la sacan de sus pensamientos cuando Yu-jin le dice que no hay tiempo para pensar. Le preguntan qué debe hacerse. La pequeña demonio explica que el causante de todo esto le dio 3 órdenes: absorber el poder de las gemas, escapar del subterráneo y eliminar todos los obstáculos en el proceso de escape. Comenta que una de las formas de resolverlo sería enviarlo a la superficie, pero sería un problema si lo dejan destrozar todo desde el 10º piso hasta el primero. Así que pide inmovilizarlo. El líder de los mercenarios pregunta por cuánto tiempo. Ella responde que hasta que el varón llegue a la superficie. A Yu-jin le parece una locura, porque tardaría muchísimo en subir desde las profundidades. Pero la demonio asegura que no se preocupe, porque piensa duplicar la velocidad. Ye-jin, al ver a Kim levantarse aún con su habilidad de gravedad encima,
se pregunta nerviosa qué clase de humano están viendo. Su energía es capaz incluso de ahuyentar a un gusano gigante. Rápidamente advierte a su capitán que en cualquier momento podría liberarse. Yujin le da la señal a la demonio, quien se prepara inmediatamente usando un hechizo mágico que coloca bajo los pies del varón. El líder advierte a sus compañeros que no se metan, que él se encargará directamente. Ellos aceptan, pues no quieren morir nuevamente. Yujin se acerca llamándolo Kim Jin-woo. El varón lo mira con unos ojos que no reflejan absolutamente nada. El líder le comenta que parece que no ha pasado ni medio día desde su último enfrentamiento, y sin embargo ocurrió de nuevo. Le dice que, aunque esté inconsciente, debe pagar por el crimen de haber dañado a su familia. Se pone serio y revela el misterio de su brazo izquierdo. Mientras se prepara para la pelea, se pregunta qué tan fuerte se ha vuelto. Kim Jin-woo se encuentra en un estado en el que su mente no está bajo su control, así que se planta frente al líder de los mercenarios. Después toma impulso y se lanza contra él. Yujin, totalmente concentrado, intercepta su puño para luego contraatacar con su rodilla, pero Kim ni siquiera se inmuta y lanza otro ataque inmediato, uno que Yujin apenas logra esquivar, liberando una gran energía. Yujin se prepara y contraataca con un fuerte golpe al estómago del varón. Este intenta responder, pero Yujin esquiva agachándose, pensando que no logra dañarlo porque Kim ha cubierto todo su cuerpo con una armadura mágica. Los dos lanzan un golpe al mismo tiempo, pero Yujin consigue conectar el suyo en la cara del varón, enviándolo al suelo por el impacto. Yujin le dice que no es diferente de las bestias inferiores que confían únicamente en su poder excesivo y se mueven de forma frenética. Que en realidad no hay nada distinto a sus peleas anteriores, el combate requiere habilidad. De todos modos, añade, ni siquiera podrá escucharlo. Pero Kim Jin-woo se levanta, guiado por un instinto aún más agresivo que antes, y arremete nuevamente contra el líder de los mercenarios. Yujin le repite que es inútil mientras intenta cubrir el golpe dirigido a su rostro, pero resulta ser solo una finta. Kim lo golpea con la otra mano en el abdomen. Yujin no lo puede creer y se pregunta si acaso entendió sus palabras. Pero al alzar la vista, ya tiene otro golpe encima. Así que grita al parásito para que regenere su vista mientras activa su habilidad ocular. Capítulo 97. Volvemos al pasado, donde Yeontae recibe un fuerte golpe que lo hace volar y estrellarse contra una pared. Le pregunta a su parásito qué está pasando. Este le responde que es imposible. Su mano está controlando la tormenta de energía que debería haber desgarrado su cuerpo. Parece haberla asimilado por completo, pero aún así sigue siendo una especie inferior. Ciertamente debe tener un límite, dice el parásito, y que debe usar todo su poder. Así que el parásito invade el cuerpo más allá de lo normal y se lanza contra el pequeño, quien se prepara y, desatando su energía, no retrocede y carga de frente. Al parásito le resulta imposible creer que una especie inferior como él se atreva a enfrentarlo directamente. Pero sus ataques no tienen éxito. El pequeño bloquea cada golpe e incluso logra herirlo. El parásito grita de dolor, pero con la misma parte del cuerpo que el pequeño le arrancó, lo corta por la mitad y remata la parte superior en el suelo. El pequeño posa sus pies sobre él y, con la voz de Yeontae, el parásito le pide que lo deje. Pero fuera de sí, el pequeño desata una lluvia de golpes directamente en su rostro, sin descanso y sin dejarlo recuperarse. Después de un rato se detiene, ya que consigue arrancar la armadura del parásito del rostro de Yeontae. Este le dice que es suficiente, recordando cuando le decía que, sobreviviera o no, solo esperaba no morir solo, pero que si lo ayudaba, entonces todo estaría bien. El pequeño se sorprende al volver en sí y darse cuenta de que quien tiene delante es su amigo. Yeontae le pide que lo acabe, que no quiere morir miserablemente. Pero el pequeño, feliz de ver que su amigo sigue vivo, le dice que lo salvará, que por favor no se vaya. En ese momento su mente entra en conflicto. Aún resuenan las palabras del periodista, incitándolo a acabar con todo lo que se interponga en su camino, incluso con su amigo. El pequeño se resiste, porque quien está delante es Yeontae, y él es su amigo. No quiere matarlo. El mismísimo Yeontae le ruega que acabe con su miseria, pero el niño no puede hacerlo. Así que, desesperado, sale corriendo, alejándose. Yeontae, tirado en el suelo, le suplica que no se vaya. Que regrese. Que no lo deje solo, porque no quiere morir solo. Yujin logra negar la realidad, pero como siempre, cada vez que usa esta habilidad el costo es enorme. Se queja del dolor en su ojo derecho, aún puede ver, pero no sabe si para la próxima vez seguirá entero. De pronto, una voz dentro de él aparece, su propio parásito. Le comenta que terminará perdiendo el ojo y le pregunta hasta cuándo seguirá negándolo, hasta cuándo seguirá negándose a él, porque corre por sus venas. El parásito insiste, son uno en ese cuerpo, no importa cómo lo llame.
Pero Yujin lo manda a callar. Le recuerda que es un parásito que entra sin permiso al cuerpo de otro. Aún así, la criatura le replica, que lo use como lo hizo durante los combates en la Tierra. Yujin responde que aquello fue para demostrar que ese privilegio no es exclusivo de los parásitos. El parásito insiste todavía más, si no fuera por él y sus compañeros ya habrían caído y se habrían convertido en nada. Si lo hubiera aceptado antes, tampoco habría perdido su ojo izquierdo ni su brazo. Le suplica que lo use, que utilice su poder para preservar su vida. Yujin vuelve a callarlo. Dice que no lo reconoce, que siempre vencerá con su propio poder. Así que le ordena que no vuelva a hablar, que ingrese y no vuelva a salir. El parásito, resignado, responde que estará en las sombras, como siempre. Mientras tanto, Kim se acerca rápidamente para atacar de nuevo al mercenario. Yujin esquiva la patada jadeando mientras retrocede, pero Kim ya está sobre él sin dejarle un respiro, conectando un golpe brutal que lo manda al suelo. El parásito le susurra que si hubiera usado su brazo al menos. Pero Yujin lo interrumpe de inmediato, ordenándole que se calle y que no lo moleste. Al levantar la vista, ve nuevamente al varón acercándose. Se prepara y salta hacia atrás para esquivarlo. Piensa que no le da tregua, que no parece cansarse. Debe actuar rápido, porque ahí viene otra vez. En ese momento, Kim es interceptado por un gusano gigante que emerge del suelo. Yujin se pregunta si esos son los monstruos de los que habló su compañera. Le pregunta a Yejin cuántos monstruos se acercan, pero ella responde que no puede determinar el número exacto, porque son demasiados. Del suelo comienzan a brotar incontables gusanos de tierra, todos intentando atacar a Yujin, quien esquiva como puede. Comenta que parece que todo el enjambre se dirige hacia él, que está sin armas, y mientras observa el caos desatado por los gusanos agrega que no logra encontrarlas. Al ver a la pequeña demonio en problemas, le ordena al grupo de mercenarios que la protejan de los gusanos, que él se encargará de desviar su atención. Kim destroza a los monstruos sin piedad, arrancándoles las gemas. Nuevamente escucha aquella voz en su cabeza, usa las gemas, absorbe el poder de todas las gemas frente a ti. Así que introduce las gemas dentro de su cuerpo, aumentando aún más su poder. Yujin, observándolo, piensa que la tormenta mágica ha aumentado porque incrustó la gema en su propio cuerpo. No sabe qué va a pasar. Los gusanos, atraídos por la gran explosión de energía, se abalanzan hacia el varón. Yujin ordena a su compañero que retroceda, que se alejen. Comenta que necesita ganar tiempo. En ese instante, el varón cae al suelo mientras su propio parásito rastrea las gemas cercanas. Una vez señaladas, Kim procede a exterminar a los monstruos uno a uno con gran velocidad, quitándoles las gemas sin pausa. Yujin no puede hacer más que observar. Pronto se da cuenta de que Kim tiene en su mano las gemas extraídas del enjambre. El varón vuelve a introducirlas en su pecho, desatando una tormenta mágica aún más devastadora que antes. Yujin, viéndolo, comenta que eso ya no es humano. El cuerpo de un humano, no, se corrige, ni siquiera el cuerpo de un ser vivo podría soportar algo así. Es prácticamente un monstruo. La pequeña demonio se acerca y le dice que no, que la composición corporal no es muy diferente a la de un ser vivo ordinario. Lo que sucede es gracias al lavado de cerebro y al inconsciente. Explica que el varón ahora mismo está experimentando un dolor varias veces mayor que antes. Al absorber una energía mágica extraña, su cuerpo se desintegra y se repara infinitamente al mismo tiempo, usando su propia energía mágica. Agrega que si detuviera la reparación corporal, se desintegraría en cuestión de segundos. Está ignorando el dolor como penalización y absorbiendo la energía de las gemas con máxima eficiencia. Ella piensa que ese es el secreto de la enorme energía mágica del varón. Incluso recuerda que el joven lleva días absorbiendo gemas en el campo de batalla. Yujin se pregunta, si no es un monstruo, ¿qué es entonces? En ese momento, se da cuenta de que Kim ha terminado de absorber la energía. Y ahora su mirada se posa directamente en él. El parásito de Kim ha detectado una gema en su cuerpo. En un instante, Kim ya está frente a él. Yujin maldice el momento en que no pudo reaccionar a tiempo. Así que activa su habilidad justo cuando Kim intenta arrancarle la gema del pecho. Fibrosis. Kim se sorprende un poco al estar expuesto al parásito de Yujin, el cual le impide tomar la gema. Así que, rápidamente, Yujin se envuelve completamente en su parásito. El varón se aleja, entonces el mercenario le dice a su parásito qué es lo que está haciendo, ya que él no tenía planeado hacer eso. También le dice que cómo se atreve a tocar su cuerpo sin su permiso. El parásito le responde que no lo eligió solo para morir en un lugar como en el que se encuentran, que debe tomar el control del cuerpo para mantener su existencia. El mercenario maldice al parásito ya que piensa que, desde el principio, ese era su plan,
planeaba tomar su cuerpo. El parásito logra completar su posesión, mostrándonos así su verdadera forma. Comenta que hace mucho no salía afuera y que la frescura del abismo sigue siendo igual. Los integrantes del grupo del mercenario se preocupan un poco porque su líder fue devorado, pero el parásito les responde que deben tranquilizarse, ya que solo ha tomado prestado su cuerpo temporalmente y no es un estado permanente. Con la fuerza que ha acumulado cree que puede aguantar unos 10 minutos. Así que se dirige al pequeño demonio, advirtiéndole que en estos momentos someter o capturar completamente al sujeto es imposible, así que debe matarlo. La pequeña demonio se enfurece y le responde que no se atreva a cruzar esa línea, ya que el mercader negro lo perseguirá hasta el fin del inframundo y lo matará. El parásito no puede comprender cómo es que su supervivencia es un requisito indispensable, ya que le está pidiendo algo muy difícil. Planea cortar sus brazos y piernas para que se vuelva un poco más dócil, pero la pequeña demonio le dice que no. En un abrir y cerrar de ojos, el parásito sale disparado directamente hacia el varón, quien se está preparando para recibirlo de un golpe. Pero, en el momento en que intenta acercarse, es rodeado completamente por las habilidades del parásito, el cual comenta que la fuerza física no tiene significado para él, rodeándolo desde su retaguardia. Kim no se deja, deshaciéndose del parásito y alejándose de sus garras, pero el parásito rápidamente intenta alcanzarlo en el aire, agarrándolo nuevamente y sometiéndolo con un fuerte golpe hacia el piso. Al plantarse frente él comenta que lo ha hecho sin ningún daño, pero ahora apuntará a las articulaciones de los brazos y piernas hasta que se desprendan, atacando sin piedad los brazos de Kim, a quien le inflige un gran daño. El parásito piensa que su ataque ha tenido efecto, pero en ese momento entra en escena el parásito del varón. El parásito del mercenario piensa que cuando entrenaron solo pudo ver la forma que cubría su rostro, así que no estaba seguro, pero esa forma que está viendo justo ahora lo hace pensar que es un prototipo. Creyó que ya estaban extintos, pero parece que queda uno, y que quizás sea el último. Comenta que todo ha resultado bastante bien y se enfrenta directamente al parásito, diciéndole que es un vestigio arrogante y codicioso del pasado, que es un ser de la primera generación que negó la realidad y ahora está aquí, por ende debe volver al lugar al que pertenece, su extinción. También le dice que es el principal responsable de todos los males de su especie. La pequeña demonio y los mercenarios que están de espectadores se quedan sorprendidos por los comentarios que tienen, y la pequeña demonio aclara que es un asunto personal entre los parásitos. El parásito de Kim responde que han estado obsesionados con su propia supervivencia, olvidando incluso su propósito original, y que solo anhelan existir. Le recuerda que ellos tienen una misión que cumplir y revela que son las semillas del rey demonio. Así que le ordena volver al enjambre y cumplir su misión. El parásito del mercenario se sorprende, preguntándose si acaso el líder del enjambre se ha presentado en persona. No es natural que ese parásito esté aquí, ya que parece que solo queda uno, el último. Confiesa que se ha independizado del grupo y se ha convertido en un individuo fuera del enjambre, que debería reconocer la realidad y aceptar su fracaso. El orden se desmorona, el rey ha caído y su arrogante prototipo estará extinto. Esa es la realidad que enfrentan y su misión ha fracasado. El parásito de Kim le responde, ¿de qué fracaso habla? ¿Cómo puede hablar de fracaso viendo su anfitrión? Y se lanza contra él diciendo que devorará al traidor, que ahora volverá a ser un prototipo. Así que intenta comérselo. El sistema nos informa, absorbiste algunos de los fragmentos del parásito que se han desprendido, procedes con la interpretación de fibrosis. Una vez finalizada la interpretación, el parásito podrá usar fibrosis. El tiempo de análisis se puede acortar al absorber un objetivo con fibrosis. El parásito del mercenario no puede creer lo que ve en sus ojos, depredación de prototipos, absorción de habilidades. Eso es realmente peligroso. No puede hacer nada ahora, así que no le queda más opción que intentar con su anfitrión. Desde su pecho se acerca a Yujin, donde se encuentra el núcleo y está Kim atrapado, aún dormido. El parásito le pide a su anfitrión que destruya algo que se encuentra dentro de ese sujeto, algo realmente peligroso, que debe matarlo sin falta. La pequeña demonio, desde lejos, le dice que no debe matarlo, pero el parásito, decidido, le responde que no tiene idea de lo que está tratando de proteger, pues se trata del rey demonio. El rey demonio volverá a manifestarse en ese mundo. Así que vuelve con su anfitrión, pidiéndole que lo maten, que mate al humano frente a ella, y así podrá destruir al recipiente del rey demonio. Yujin le comenta que estaba pensando cómo salir mientras estaba dentro de él. El mercader negro dice que los terrestres llaman a esto una gran mierda. Tú nos has mostrado la luz. Nosotros, que negábamos el paraíso, vivíamos encerrados en la oscuridad toda nuestra vida. Acercándose al varón, el parásito insiste en que debe matarlo y que no debe tomar una decisión equivocada. Pero el mercenario continúa con sus palabras. Al parecer,
Ahora podré saldar mi deuda mucho más rápido de lo que esperaba. Esta vez yo removeré tu oscuridad. Acercándose y posando su cabeza junto a la cabeza de Kim, indica que removerá todo su pasado usando así su habilidad. Le dice que su pasado era una mentira, destruyendo así el lavado de cerebro.